En la clase anterior hemos visto la capacitancia eléctrica de un condensador plano paralelo. ¿Ok? Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se calculan el de esféricos y el cilíndrico, cómo cómo se calcula la capacitancia equivalente en circuitos en serie en paralelo con condensadores y además vamos a introducir la idea de corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy va a ser bastante extensa y lo que falte se envía con otro material pues complementario. Ahora bien, en el caso de un condensador, vamos a comenzar con el esférico y después vamos con el cilíndrico. En el caso de un condensador esférico, vamos a trabajar con concha esférica. Una concha esférica tiene un radio externo B y un radio externo A. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a calcular de él es precisamente la capacitancia. Y después nos iríamos con este. Con la misma característica, pues un radio interno A y un radio externo B. Vamos a poner aquí L de longitud. Este cálculo cabe en una sola línea. Pues. R interno B, disculpen, A, radio externo B y carga Q. La carga Q, muchachos, no, la carga Q está entre los dos. La carga Q está distribuida entre A y B. ¿Ok? Eso es como un cilindro, no un cilindro hueco, es un cilindro con dos radios. Pues imagínense que fuera uno de estos, una de estas piezas que se utilizan, un rodillo, pues. No voy a decir un engranaje porque un engranaje más bien se parece a un anillo, pero imagínense que tengan ustedes un cilindro con dos radios y en el medio de esos dos radios, en la parte que los une, se encuentra la masa o la carga distribuida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es que esa carga esté allí. Igual igual aquí en la esfera. En la esfera la carga está acá, pues. Ojo, tengan mucho cuidado. Eso no quiere decir que la carga está en B. La carga está distribuida en la región entre A y B. O sea, que la región entre A y B hay carga, igual que la del cilindro. ¿Ok? Ahora, la capacitancia eléctrica en ambos casos, es agarrar la carga entre la diferencia de potencial. Eso no tiene nada de ciencia, pues, o no es dificultoso. Ahora, ¿cómo calculamos la diferencia de potencial en ambos casos? Fíjense, la diferencia potencial en esta concha esférica es igual a quién? A el potencial en B menos el potencial en A. Y recordemos que el potencial en B y el potencial en A se calculaba así, con menos la integral que va desde A hasta B de quien de E por DL. Entonces allí lo que tenemos que tener presente es el campo eléctrico. ¿El campo eléctrico de quién?
El campo eléctrico que nosotros necesitamos para ese problema es este. Parece que se había... Ah, ok, que ya terminó de... Ya. El campo eléctrico que nosotros necesitamos es el campo eléctrico de una carga puntual, ¿ok? O como ya vimos en... Bueno, no es una carga puntual, el campo eléctrico de una esfera. Ahí está mal dicho, pues. Recordemos que el campo eléctrico de una esfera, como vimos en ley de Gauss, yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Ok? Entonces K por Q entre R cuadrado por R techo. Perfecto. Cuando yo multiplique el R techo que yo tengo acá, y también recordemos que el de L en este caso vendría siendo R techo por DR, ¿ok? Entonces, la multiplicación de R techo por R techo, sabiendo que es el producto escalar, nos va a dar 1. Entonces, R techo por R techo es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que la diferencia de potencial nos va a dar lo siguiente, a menos la integral que va desde A hasta B, ¿de quién? De K por Q entre R al cuadrado por el diferencial de R, ¿cierto? Porque R techo por R techo nos daba 1. Recordemos que aquí está el producto escalar. K por Q salen de la integral porque son constantes, pues. Y nos queda la integral de R entre R cuadrado. La integral de R entre R cuadrado no es logaritmo neperiano, ojo. Un error muy común es que los estudiantes piensan que de R entre R cuadrado es logaritmo neperiano. No. Logaritmo neperiano sería si fuera de R entre R. Pero como es R cuadrado, ahí sí podemos utilizar integración directa, pues. Esa sale por tabla. En el caso de la que está a la derecha, esto lo voy a colocar aquí para simplemente ir adelantando esto. Ya vamos a continuar con esto. El campo eléctrico de ese cilindro, recordemos que era lambda entre 2pi epsilon 0 por R en la dirección radial. Recordemos que lambda es Q, que es la carga ubicada entre los dos radios, entre quién, entre la longitud del cilindro. Entonces, el campo eléctrico en este caso, para el que nos toca resolver dentro de un rato, es este. ¿Sí? Dense cuenta que la forma que nos va a dar acá del potencial en el cilindro es distinta al potencial, la diferencia potencial que nos dio en el caso de una esfera. Entonces, cuando estemos resolviendo ese, se van a dar cuenta que la respuesta es distinta, pues. Pero en este caso, ya sabemos que nos debería dar este lo hacemos ahorita, el que está acá, el del cilindro. Entonces, teniendo presente lo que acabo de comentar ahora, nos va a dar esto. La diferencia potencial, aquí recordemos que tenemos que calcular la diferencia potencial, ¿verdad? Aquí es por DL, pero aplicando el mismo criterio. Entonces acá, fíjense que la diferencia potencial nos da lo siguiente. Aquí hay un menos, ¿verdad?
Este menos entonces proviene del K por Q, bueno, más bien de la integración, ¿verdad? Recordemos que aquí nos daba 1, bueno, vamos a ponerle el más acá y después coloco el menos allá afuera. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría K por Q menos 1 entre B. Fíjense que aquí vendría un más, ¿verdad? Menos, menos por menos me da más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Se ve ese detalle. Fíjense que el menos que está allí, que viene de la integración, me multiplica a el menos que proviene del segundo límite, el del límite inferior. Recordemos que aquí esto es 1 entre B, el signo menos, y aquí vendría 1 entre A menos, pero menos por menos da más. Entonces la diferencia de potencial en este caso nos queda así. K por Q aquí nos quedaría menos A más B, A por B, ¿verdad? Por tanto, la capacitancia eléctrica es la siguiente. Sería Q entre la diferencia de potencial. En este caso, Q entre K por Q, aquí quedaría B menos A, entre A por B. Observen que la Q se va con la Q y nos queda lo siguiente. La capacitancia de un condensador esférico con 2 radios nos queda lo siguiente. Esa K que ustedes tienen aquí, K es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces nos quedaría así 4 pi epsilon 0 que me multiplica a quién? A por B. Recordemos que estamos haciendo allí la doble C. Y aquí me queda B menos A. Y esta es la expresión o la ecuación, ojo, ecuación, no fórmula, ecuación asociada con la capacitancia eléctrica. ¿Por qué le llamo ecuación? Porque la demostré. Las fórmulas no se demuestran. Como demostré esa identidad, por tanto es una ecuación, una identidad, una relación. No es una fórmula. En el caso de este es esférico, ojo. Dense cuenta de aquí, sale, ojo con esto, menos lambda, sale lambda, 2 pi epsilon 0 y la longitud, ¿verdad? Y nos queda la integral que va desde A hasta B de el diferencial de R entre R. Automáticamente ya sabemos que eso da logaritmo neperiano, ¿verdad? Si no están convencidos del resultado, bueno, les invito a que saquen la cuenta trabajando con integración directa. Pues. Si sacamos la cuenta, observamos que delta B es igual a menos lambda 2 pi epsilon 0 L. Pero fíjense que acá me quedaría logaritmo neperiano de B menos logaritmo neperiano de A. Si yo aplico el mismo criterio que trabajé en el de coordenadas, el de esférica, el de condensador esférico,
Entonces, ese signo menos que yo tengo acá, puede ser absorbido por las dos funciones cuando las evalúo en los límites. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que me da logaritmo de B menos logaritmo de A. Entonces, esa diferencia de potencial, teniendo presente ese signo menos, yo la voy a escribir así, como lambda entre 2pi epsilon 0 por L por el logaritmo neperiano de quién. No puede ser logaritmo de B menos logaritmo de A. Tiene que ser logaritmo de A menos logaritmo de B. Pero como también al mismo tiempo estoy usando las propiedades de los logaritmos, entonces nos queda así. Disculpen, esto no es lambda, esto es Q. Sí, porque ya yo estoy sustituyendo una vez allí. Esto es Q, ¿ok? Sí, porque si aparece el L abajo es porque ya sustituí, ¿verdad? Entonces, esto es Q entre 2pi epsilon 0 L. Recordemos que lambda es Q entre L, ¿ok? Q entre L es lambda. Y eso fue lo que se hizo allí. ¿Vale? Entonces, en el caso en coordenadas, por ahorita como estoy trabajando en matemáticas en coordenadas, en el caso de un condensador cilíndrico, lo que deberíamos obtener es lo siguiente. La capacitancia es Q entre delta B, Q entre, recordemos que esto es Q entre 2pi epsilon 0 L por logaritmo de A entre B, ¿verdad? Este se va con este y puedo verificar lo siguiente, que la capacitancia de un condensador cilíndrico, repito, cilíndrico es igual a ¿quién? A 2pi epsilon 0 por L entre logaritmo de A entre B. Y esta es la ecuación de la capacitancia, del cálculo de la capacitancia en el problema de un condensador cilíndrico. ¿Ok? En ese yo no puedo aplicar las propiedades de los logaritmos porque resulta que el logaritmo está dividiendo. Y no tiene sentido escribir eso de manera proporcional, pues. En ese caso, hay que tener presente lo siguiente, que la capacitancia de un condensador cilíndrico es igual a una constante, porque la constante la tengo precisamente de donde, de 2pi epsilon 0 por L, entre el cociente del logaritmo de los dos radios. Observen que la capacitancia no depende de Q. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? No dependió de Q ni tanto para la C en condensador esférico, ni el condensador cilíndrico, y tampoco depende del plano paralelo. Porque recordemos que el plano paralelo nos había dado era esto. ¿Ok? Entonces aquí hay un detalle muy interesante. Si tú a ese condensador le agregas un dieléctrico, ¿cuál es el efecto que provocaría exactamente en el condensador? Pues aumentar su valor nominal, es decir, su capacitancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta epsilon que está acá, al depender del material, tú puedes establecer una relación entre la capacitancia inicial y la capacitancia final. Y
¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú colocas un dieléctrico dentro del condensador, lo que estás posibilitando es aumentar su valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un estanque o una piscina que alberga cierta cantidad de agua, un volumen dado, ¿cómo incrementarías el volumen de esa piscina? Pues incrementando precisamente, mejor dicho, ¿cómo incrementarías tú el agua almacenada dentro de esa piscina? Bueno, incrementando el volumen. Esa es la respuesta, ¿verdad? El análogo de una piscina que guarda agua es un condensador, pero en vez de guardar agua, el condensador lo que guarda es carga eléctrica, almacena. Entonces, ¿cómo aumentas exactamente la capacidad de almacenar agua en un estanque, en una piscina o en un tanque? Pues precisamente cambiando su volumen. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, lo que hace el dieléctrico, que podría estar asociado con que está constante, que está acá, lo que te permite es, en el caso del condensador plano paralelo, es aumentar su capacitancia. ¿Cómo puedes también aumentar en el caso de un condensador eh, plano paralelo su capacitancia? Si no cambias si no colocas ningún dieléctrico, bueno, incrementando su área o disminuyendo su distancia. O sea, mientras más cerca estén separadas, mientras más cerca, mejor dicho, separadas no, mientras más cerca estén las dos placas, tiene un mayor valor de capacitancia. Mira, no quiero cambiar la distancia de separación. ¿Cuál es la otra manera? Bueno, incrementa el área de las placas. Entonces, en el caso de un condensador plano paralelo, incrementa su área, implica aumento de capacitancia. Disminuye la separación entre ellas, aumenta su capacitancia. Metes un dieléctrico entre las placas y aumenta su capacitancia. ¿Ok? En el caso de un condensador cilíndrico, ¿cómo aumentas su valor de capacitancia? Con el dieléctrico. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Incrementando su longitud. ¿Sí o no? Tú incrementas la longitud de ese condensador cilíndrico y se incrementa la capacitancia. Ahora, puedes también tener una relación entre el radio interno y el radio externo para también incrementar su capacitancia. Pues sí. ¿Qué pasa si ves mucho más grande? ¿Será que la capacitancia aumenta o disminuye? También te puedes preguntar eso con el radio interno. ¿Qué pasa? Si el radio interno aumenta, ¿disminuye o aumenta la capacitancia? Pero ¿qué pasa a lo contrario? ¿Qué ocurre si disminuyes A? Esas preguntas se las voy a dejar de razonamiento, de tarea, para que me digan, oye, ¿qué pasaría si A disminuye en un condensador cilíndrico? Y aquí hay uno que es muy interesante y es el que nos dio ahorita, ¿verdad? Que era 4pi epsilon 0 A por B, B menos A. Si nosotros razonamos de la siguiente forma, ¿qué pasaría, por ejemplo, si B tiende a infinito y A tiende a un valor conocido, R, por ejemplo? Si nosotros hacemos el cálculo previamente mostrado, uno puede verificar que la capacitancia de un condensador esférico con estas dos condiciones te da esto que está acá. Tú puedes decir,
Oye, sí, bueno, está bien, eso es evidente. Aplicas un límite, evalúas y te da ese resultado. Bien, muy bien. Ya me convenciste. Esa es la capacitancia de un condensador esférico con esa característica. Pero ahora les voy a poner esta situación. ¿Qué pasaría si esa R que ustedes tienen allí es el radio de la Tierra? Yo les había comentado a ustedes que la unidad de faradio es tan grande que nosotros trabajamos con sus múltiplos, que si picofaradio, nanofaradio, microfaradio, milifaradio, todo eso, ¿cierto? Ahora yo les voy a poner en esta situación. Si el radio de la Tierra son, vamos a ponerle 6.300 kilómetros, bueno, en realidad son 6.370 kilómetros, y vamos a pensar que la esfera, que la Tierra es una esfera perfecta. La Tierra sabemos que no es una esfera perfecta, porque en los polos está aplanada, pues es chata. O sea, en vez de tenerla así, la Tierra, la tenemos es así. Es algo extraño, pues. Pero yo no quiero que la Tierra sea así, porque obviamente esta distancia es menor que esta. Yo la quiero como una esfera perfecta, pues una esfera completa. Entonces, si yo agarro toda la Tierra y la transformo en un condensador esférico, entonces yo debería obtener exactamente cuánto es la capacitancia generada por una esfera como la Tierra, una esfera perfecta, ¿verdad? Entonces va a pasar lo siguiente, fíjense, C, 4pi, no hay problema, epsilon sub 0, recordemos que era 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado, por R. Pero observen que aquí la distancia está en metro cuadrado. Yo tendría que pasar esos 6.370 kilómetros a metro. Entonces debería tener algo así, 6,37 por 10 a la 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 6.370 kilómetros, si yo los llevo a notación científica, 6.370 es igual a 6,37 por 10 a la 3 kilómetros. Pero de kilómetros a metros, tengo que multiplicarlo por 1000. Entonces serían 10 a la 3 por 10 a la 3 es 10 a la 6. Entonces aquí tengo esto. 4pi por 8,85 por 6,37 por, observen acá, 10 a la menos 6 y 10 a la 6. Misma base, suma exponente. Metro se va con uno de aquí y me queda Coulomb cuadrado Newton por metro. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es la siguiente. Piensa qué es lo que voy a hacer. Un faradio, muchacho, primero, que esto es importante, un faradio equivale a un Coulomb cuadrado entre Newton por metro. Ah, ok, ya tengo un faradio. Entonces, yo tengo que efectuar toda esta multiplicación y simplemente lo que hago es colocar faradio, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer la multiplicación, ya. Ajá, fíjense, entonces 4 pi
8,85 exponente a la menos 6 por 6,37. Bueno, resulta que nos dio 7,084 por 10 a la menos 4 faradios. ¿A ustedes no les parece eso muy curioso? Que si tú agarras un cuerpo celeste como la Tierra y te imaginas que es una esfera perfecta y tú quieres almacenar carga dentro de esa esfera, ¿no se han dado cuenta que ese orden que tienen ustedes aquí es mucho menor que un faradio? Porque esto es 7,08 por 10 a la menos 4 faradios. ¿Ok? Entonces, tú podrías escribir esto de la siguiente forma. Ah, bueno, si yo quiero escribirlo a mili, sería algo como esto. Bueno, yo tengo ahí 7,08. Bueno, 7,08 exponente a la menos 4 sería 0,71 milifaradios. Eso quiere decir que si tú agarras a la Tierra por completo, suponiendo que fuera una esfera perfecta, y calculas su capacitancia, entonces el valor nominal que te da la Tierra completa, entiéndase, completa, es precisamente de 7,08 por 10 a la menos 4 faradios. Y su equivalente sería 0,71 microfaradios. En virtud de problemas como este, por eso es que no se utiliza faradios como unidad base. O sea, se utiliza como nomenclatura. Ok, esa es la unidad fundamental, pero no se trabaja en la práctica con faradios. Se trabaja con micro, mili, nano, picofaradio, porque son los valores que se pueden diseñar en las fábricas. ¿Me explico? Entonces, esos técnicos que reparan aire acondicionado, que vienen a venirnos con ese embuste que no, bueno, se te dañó el aire acondicionado y tengo que comprar un condensador de 5 faradios, entonces tú le puedes decir, mire señor, gracias por su servicio, pero no requiero de su trabajo. Porque si esa persona te viene a decir, no, que necesito un condensador de 5 faradios, le puedes decir, tú estás equivocado. Eso no existe. Eso no existe. ¿Ok? Eso que ustedes ven que si en Mercado Libre un condensador de 5 faradios es mentira. Seguramente está escribiendo o 5 microfaradios o 5 milifaradios o 50 nanofaradios, no importa. Pero faradio como tal propiamente dicho es una unidad tan grande que no es posible albergarla en un elemento con un condensador. Eso es distinto a una resistencia, pero un condensador es falso que tenga múltiplos en faradio. Son submúltiplos. En ningún lado has escuchado que digan kilofaradio o megafaradio, ¿verdad? ¿Por qué trabaja con nano, micro y mili? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Ok? En la otra sesión vamos a explicar los arreglos en serie y en paralelo de los condensadores. ¿Ok? Entonces nos vemos en 5 minutos.